Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por este día de playa pasarlo aquí, porque la verdad que llegué como para estar tiradas en la arena. Así que muchísimas gracias, lo primero, por venir. Yo traje abanico, gafes no traje, pero abanico trajimos, por lo que pueda pasar. Porque conocemos como y esto de la Semana Negra, que empiezas a sudar y corres a tu maquillaje. Además, yo lo que hago es decir, cuando me ven sacar el abanico y me ponen cara rara, digo yo, estoy premenopáusica, ¿vale? Y no te dice, ni un paisano te vuelvo a decir nada más. Y así. Bueno, y un placer estar aquí en la carpa de encuentros de la Semana Negra, que ya los trabajadores ya van acusando el cansancio, lo que pasa que después seguro que lo echen en falta. Y bueno, y un placer estar en la Semana Negra y un placer presentar a esta señora que seguramente muchos y muchos de los que estáis aquí ya la conocéis. Y la mejor, y la reina de las letras asturianas y además y la flamante ganadora del Premio de Narrativa Histórica Edasa, que vas a presentar con el libro El Cantar del Norte a las 7 de la tarde en la carpa de A Quemarropa. Porque como os vais a quedar con ganas de Pilar, pues va un poquitín más. Doblete. Eso sí, ya os digo lo de siempre. Entre los nervios y que se me va la olla, la edad y que solo tengo media hora para firmar, decidme los nombres. Cuando vayáis. Eso otra, que después de esta presentación, que va a durar media horuca, al final del todo, Pilar va a poner un vídeo y después ella va a estar firmando allí por si queréis que os firme algún libro. Y, espera. Dale. Espera, y vamos a dar con el libro el flyer, el folleto de La Asturianita. El folleto que la propia Asturianita, concretamente en el debut en Boal, que daba, que bueno, viene en la novela partido en dos, pero aquí está con el mismo papel, que cuidando el detalle, porque la verdad es que esta mujer merezlo, y si no, que lo diga Aitana. A eso vamos. Ella lleva todas esas cosas que yo decía antes y además lleva desde 2025 la rescatadora oficial de Regina García de la Asturianita, que lleva una artista que no tiene brazos ni los necesita y que ya os digo yo que lleva un historión. O sea, lleva un historión. Tenéis que leer la historia de la Asturianita porque lleva increíble. Lleva tan increíble que la primera pregunta que yo tengo para Pilar es la siguiente. Pilar, si tú y yo escribimos en una novela en secu la vida de la Asturianita, nos llaman peliculeras fijo. Vamos, escribimos la vida de la Asturianita y no te lo cree nadie. Dices tú, allí va ella conduciendo con los pies, estrechó la mano a Roosevelt. La mano. No, la mano no. Siempre meto la pata. Estrechó el pie a Roosevelt, enguantada la pierna, como la llevaba ella siempre, con un montón de anillos, estilosa, donde le subiera. Y después, la historia de la Asturianita cuenta la historia de Regina García, la Asturianita, y de otra Regina García, que desde ahora mismo vamos a llamar la mala. La nuestra y la mala. Otra, o la mala, como la quieras llamar. Como Tamara la buena y Tamara la mala. Igual. Esto, igual. Pues está Regina la buena y Regina la mala. Regina la nuestra, por supuesto, yo la buena y la otra es mala. Cuando estás leyendo las dos historias que van intercaladas en los primeros capítulos, vas leyendo primero la historia de Regina García, la nuestra, y después la de la otra, hasta que llega un punto que las historias de las dos confluyen, aunque se sigue viendo las dos visiones. ¿Ves las dos diferencias? A ver, lo de las dos Regines no es que me haya vuelto loca y de repente tuviéramos nosotras una Regina y yo de repente me inventara un doble, un fantasma. No hizo falta. No. Cuando yo hablaba de este tema con la familia, en la recogida de información y en la biografía que está escrita por Luis, que no sé si andará por ahí, de Regina García López, ya aparecía esa otra Regina. Esa otra Regina que nos viene muy bien. Claro, para la historia. Y yo volvíme loca buscando quién podía ser y qué podía ser esa otra Regina, no otra Regina, otra Regina García. Correcto. Que se había cruzado media vida con ella y encontréla. Y cuando encontré a esa otra Regina, que cuando la leáis veréis que hay otro personaje que por sí solo, o sea, madre mía, del amor hermoso, dije yo, bueno, ¿y esto?
como lo caso. Como lo caso porque, claro, tenía que diferenciarse claramente la buena de la mala. Por supuesto. Llamándoseles dos igual. Es un problemón. Entonces, bueno, resolvílo de manera que la nuestra y es Regi, la primera, Regi, y la mala, la otra, y es Gina. Esto durante toda la novela y así ya no tenéis lío. Pero además, cuando veáis Memorias de Regina García López, va en primera persona, porque habla Regi, la nuestra. Y además, muchas veces encontraréis palabras y expresiones que os puedan parecer como no propias a lo mejor de mí. Y aquello donde ella se pronuncia, rescato sus palabras tal cual y ahí os van que vos presten. Porque ella cuenta muchas cosas en entrevistas de periódicos y sobre todo en las muchísimas cartas que logramos rescatar. Porque claro, cuando fuimos Rodrigo Cuevas y yo... Pero espera, que voy a hacerte una pregunta. Venga, sí, porque yo lánzame... No, porque ya, digo yo preparé preguntas a sabiendas de que, esto me puede pasar a mí también, lo sabes, de que yo hago una pregunta y ya está, los 25 minutos. Pero no, es que quería preguntarte yo exactamente porque a ti te llega la historia por Rodrigo Cuevas, que te dice que Rodrigo Cuevas conoce la historia y ya flipa con ella. Bueno, Luis Alberto... Exacto, empieza Luis Alberto, hay más gente involucrada. Háblanos de ello. Luis Alberto del blog no me digas tu nombre, .com, que además es un artistazo total, se encuentra con la figura de Regina y hace un artículo sobre ella y tal, y encuentra un día a Rodrigo y dice, madre Rodrigo, ¿tú sabes quién es la asturianita? Y Rodrigo dice, no. Y enseña un artículo del periódico. Y Rodrigo encuentra a mí a continuación. Encontrámonos en Avilés, en un pincheo. Qué sitios tan buenos para encontrarse. Ya te y digo. dime, mira esto del país. Sácame el móvil, porque ahora afortunadamente ya no hace falta andar con recortes de periódico. Y claro, yo leo aquello, digo yo, ¿pero qué me estás contando? Dice, bueno, hay que hacer algo con esta mujer. Esta mujer hay que hacer algo. Y cuéntanos un poco, porque claro, el proceso de documentación, porque la historia es que cuando tú estás leyendo La Asturianita, cuando estás leyendo los capítulos que son en primera persona de Regi, de la nuestra, esta mujer haz magia, porque tú estás escuchando realmente a Regi, que ya es cierto lo que dice ella, que muchas veces es verdad que son memorias de ella y eso son sus propias palabras, pero bueno, cruzas en barco el Atlántico para ir con Regi de gira por América, gracias a lo que tú escribes, cruzas realmente ese Atlántico y me parece fascinante. Pero cuéntanos un poquitín de la documentación, porque yo creo que la gente que lo vaya a leer, que de verdad que lo tenéis que leer todo es, que se dé cuenta que lo que cuentas y es verdad. O sea, que lo que se cuenta y es literalmente verdad. Verídico, y es verídico todo. ¿Qué documentación usaste? A ver, al principio pusimos, como somos nosotros, vinímonos arriba, queríamos hacer película. Por cierto, ya os aviso que Luz de Gas estrena obra de teatro sobre la novela en la primavera que viene en el Jovellanos. Atención, que esto va para adelante. Entonces, bueno, hicimos todo el proyecto, grandes proyectos, localizamos familia, hablamos con ellos, fuimos por el pueblo y al final logramos entrar en la casa natal de Regina García López, que está en Valtravieso. Y ahí era donde íbamos los dos en plan de vamos a encontrarnos con la capa de piel, íbamos a encontrarnos con los abanicos, íbamos a encontrarnos con el botellófono y no había nada. No había nada, todavía desaparecido, pues uno se lo habrían llevado, otro se lo habría carcomido el tiempo, pero lo que quedaba era lo que para mí tenía más importancia y que ya el germen de la novela. Quedaban un montón de cartas que aquella buena mujer había escrito, quedaban los contratos, porque ella fue empresaria, montó su propia empresa. Ella le daba todo. Ella no quedó por hacer nada en este mundo. Pero claro, tenía todos los contratos, entonces, claro, yo armé con todo aquel papel que estaba ya amontonado así, bueno, pues como soy documentalista, organicélo todo curiosino, por fechas, armé armé el cuadro. Fue ahí cuando en menos de un mes recorre, en 2 meses me parece, recorre casi 37 localidades en Cuba. Miráis qué maratón estamos hablando. Sí, no, y increíble. Y increíble, entonces cuando lo vas viendo y lo vas leyendo, bueno, y las vicisitudes que pasan. Bueno, la historia, por si alguien a estas alturas todavía no sabe, la historia de la asturianita, esta moza, como esta niña, nació en Valtravieso, ahí en Luarca, en el concejo de Valdés,
y cuando tiene unos años, 8 años, tiene un accidente en el aserradero de su padre y una máquina, una sierra, le corta los brazos y, bueno, ella empieza a vivir sin brazos. Tiene una historia de superación de la leche. De la leche, pero paréntesis. Cuando veáis lo de que ella, todo lo que narra de ese capítulo está prácticamente con sus palabras. Quiero decir que cuando veáis que ella abre los ojos y ve sus brazos saltar todavía sobre el serrín, está narrándolo ella. Está narrándolo ella. Y realmente, aparte, claro, yo el otro día llevé la Oviedo a un congreso de superdotación. Porque realmente no solo en Argentina, que eso salió en un periódico, no solamente en Argentina estuvo con un psicólogo que dijo que era sobredotada excepcionalmente, intelectualmente y tal, sino que ella notes lo que ella es una niña muy, muy lista y muy capaz. De hecho, su obsesión y es ser maestra. Y tú, o sea, deteniéndonos un poco en esa parte de la historia, o en la parte de la historia de la relación que ella tiene con Valtravieso, con Luarca y con Asturias, que lleva mucho a lo largo de los años, porque ella siempre está, cuando anda por ahí de gira, siempre está pensando en volver. Tú, gracias a ello, descubriste algo de esa Asturias. ¿Hay algo que te haya llamado muchísima atención? Porque a mí, por ejemplo, lo que me llamaba la atención es cómo en la República había tantísima cultura, tantísimos movimientos, tantísima posibilidad. De repente, Regina se convierte casi en una mecenas de los... Claro, porque, fíjate, ella nace en 1898. Eso marcará su destino final, aunque no lo sabe la propia cuando nace. En plena crisis, ya sabéis, el fin de la Hispania conocida, de las colonias, de todo el gran desastre de 1898. Ella nace ahí. Y ella y una mujer de su tiempo que lleva la primera mitad del siglo XX. Bueno, menos porque muere sí, un poco antes. Un poco menos. Pero sobre todo los primeros 30 años del siglo XX hasta la Guerra Civil. Y ella y una mujer de su tiempo, esto quiere decir, ella va a casarse, va a divorciarse, va a ser de las primeras divorciadas de España, va a ser empresaria. Imaginaros todo esto. Y sin brazos. Todo esto sin brazos. Sí, que eso ya las reos. Pero no solo eso, sino que imaginaros lo que sería de esta España con aquello que en el año 70 y pico teníamos que pedir permiso las mujeres para sacar una cartilla del banco, no podíamos, teníamos que pedir permiso para salir de España. Imaginad lo que hubiera sido esta España si realmente las mujeres, como las de la época de Regina, que por eso es tan representante de su tiempo, por eso representa tan bien esa España de principios y esa Asturias de principios de siglo, hubiéramos seguido para adelante de forma natural. Vamos. Y después, para que no se nos olvide, porque tenemos poco tiempo, está la historia, decíamos, de la otra Regina, de la Regina mala, que cuidado también esa. Cuidado con la otra. Yo de la otra ya no digo nada, pero la otra sí que ya... A la otra coges una tirria en un momento dado. Que yo venía el otro día leyéndolo en el tren y yo creo que hasta bufaba. Es que fue otra de las razones por las que yo no acababa de desatascar la novela, porque yo decía, tú cuando crees un personaje tienes que habitar dentro de la piel de ese personaje. Y yo veíame dentro de Regina García López, la nuestra. Claro. Yo veíame realmente, yo creo que hubiera sido capaz de hacer todo lo que hizo ella, llegado al extremo, porque te pega todo, te lo digo, te pega todo lo que hizo ella te pega. Y un instinto de superación que yo creo que dices, vale, yo si me veo sin brazos, soy capaz de hacer eso, pero jamás sería capaz de hacer lo que hizo la otra. Y encima la otra lo cuenta en un libro que yo calco de forma literal. Pero me resultaba dificilísimo meterme en la piel de la otra Regina. Y meterme en la piel de la otra Regina... O sea, que pillaste tirria también. Es que cuidado, Es que cuidaín. Entonces, claro, pero yo tenía que contar la historia. Entonces, yo por eso a nuestra Regina la pongo en primera persona. Y lo que pasa con la otra va contado en tercera, bueno, porque son cosas que pasan a nuestra Regina y que se sitúa. Lo de filántropa que decía, claro, a Regina le hicieron muchísimo daño los ricachones, que siempre decía ella, los ricachones de Luarca, porque la habían condenado al exilio interior y exterior, vamos. Y entonces ella, cuando ya después de su última gira recala en el pueblo, ya decide que no quiere hacer más giras,
Claro, le sigue, ella cuando llega entre viaje y viaje y periplo que hace al pueblo Baltabieso, pues se ocupa de dar clase a los nenos y a las nenas, porque allí no hay escuela. De hecho, con Luis Ochoa de Albornoz, el primer alcalde republicano, hermano de Severo, el premio Nobel, está de alcalde en Luarca en ese momento. Y Regina escribe cartes, sin brazos, vuelvo a deciros, a mano y a máquina, sin brazos, y ella que escribe cartes continuamente al pueblo y consigue llevar una carretera y consigue llevar una escuela. Hacer la escuela. Y la escuela. Entonces, bueno, eso efectivamente refleja ese momento histórico y cómo se desenvolvió por todo el espacio. Y es tremendo. Yo, mira, acabas de decir una cosa y era una pregunta que tenía yo apuntada. Decías, claro, tú tienes que habitar la piel de otra persona. ¿Cuál es la diferencia cuando tú te enfrentes a una historia como la de la asturianita, que ya es verdad, que además tienes tanta documentación o tanta información sobre su vida? ¿De qué manera la escritora se enfrenta a eso? Diferente a cuando tienes que inventar de cero un personaje. Yo veo lo más difícil. Yo también, lo veo mucho más difícil. Yo veo lo mucho más difícil, porque quiero decirte, tienes que tener respeto, tienes familiares vivos. Claro. Tienes que ser como leal a la historia. Tienes que ser fiel a la historia. Claro. En realidad soy muy fiel a las dos historias. La verdad es que soy muy fiel a las dos historias. Yo, aunque la segunda sea sorprendente, a veces cuando construyes sobre un periodo histórico, a mí gustame mucho ir viendo, vale, ella estuvo en la cárcel de Ventas, ¿qué pasaba en la cárcel de Ventas en este momento? Sí. Claro, en la cárcel de Ventas en este momento estaban los 13 Roses. Hay un pasaje en el que se habla de ellos. Claro, hay un pasaje que se habla de ellos porque, bueno, conocéisme. O sea, si la mi Regina tuvo con los 13 Roses... Les 13 Roses salen. Los 13 Roses salen y algo se dirían, ¿no? Algo se dirían. También había una asturiana, algo se dirían. Entonces, y ese juego, ese puzzle que me encanta, pero ya te digo que me resulta mucho más difícil cuando estamos hablando, y sobre todo, alguien tan cercano, porque no es lo mismo meterte en la piel de Sancha Suera, la que presentó a las 7, que es allí una guerrera, pero sobre una mujer medieval, con todo lo que puede ser disconforme, con toda la cantidad de cosas que puede hacer, resúltame más fácil, porque tienes, aunque parezca que no, la estructura social, económica, política del medievo tienes lo analizado, y el principio del siglo pasado casi lo viviste. Somos todavía herederos de ese tiempo, entonces duelte más, o sea, somos herederos de las consecuencias de esto. Claro, cuando al final te lees la Gaceta de los tiempos del franquismo, por el decreto sí que no vamos a decir nada, pero el que realmente, ahí sí que puede que sea ficción, pero explicaría uno de los hechos, es que el hecho de que se pudieran robar bebés o se pudieran prostituir a las niñas de las cárceles o se pudieran a las mujeres de la cárcel quitarles su dinero, lo mismo que a cualquiera, ya fuera exiliado o republicano, o sea, eso sale en el BOE del momento que ya la Gaceta. Entonces, claro, la documentación... Y es muy guapo, metete en ella, la documentación y es muy guapo, metete en ella, pero no solamente en la documentación de las personas, en esos cartes, eso sirvente para ver el mundo interior de esa persona. Pero todos habitamos un contexto externo que nos influye. Y entonces yo procuré que el contexto externo también de alguna manera quedara reflejado. Mira, yo con esto de les cartes, ¿sabes lo que pensé cuando estaba leyendo el libro? Pensé que hay una pena porque en los tiempos que corren no escribimos muchas cartes y no van a quedar las cosas escritas. Nada, porque todo esto del Gmail, ¿a dónde verá parar? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Realmente además son cartas escritas en este papel, porque claro, la mayoría vienen del otro continente, entonces en este papel de seda. Pero fijaros la mujer, como no le gustaba cómo iba en clase a los fíos y parecía que aprendían poco, manda los deberes. Bueno, porque ella, hay que decir que ella quería ser maestra. Una de las cosas que quería hacer era ser maestra. Y lo consigue, de alguna manera. Y lo consigue de alguna manera porque, de hecho... ¿Qué tienes? ¿Qué busques? Oye, que yo estoy asfixiando. Ya. Ni abanico ni nada, deja que te... Toma, mi nena. A la pinza. Ella y el momento donde da con la otra Regina, porque claro,
¿Cuándo se encuentran esos dos Regines? La otra Regina, la suerte que tuve y que hizo una autobiografía que yo calco tal cual. No me invento nada, tal cual ahí. Ella la cuenta, la autobiografía se titula Yo también fui marxista, diario de un arrepentimiento. Y el título de ese libro es exactamente la historia de Regina. O sea, historia de una marxista, historia de un arrepentimiento. Eso es Regina. Eso es. La Regina nuestra, la buena, y ya estoy pillada para que podáis ver el vídeo. La Regina nuestra, Cuando acaben esos 5 minutos tenemos tiempo para poner el vídeo. Cuando la nuestra Regina nace el 23 de agosto de 1898, prove como una rata en Valtravieso, y 2 días antes en La Coruña nace Regina García López, hija de una familia militares de derechas de toda la vida. De perres. De perres de toda la vida, pero bastarda, que eso, claro, hay también. Ahí salimos luego un poco del revés, ¿no? Sí, salimos un poco del revés. No, yo una cosa que te quería preguntar, fijo, era ¿por qué la asturianita en Asturias de 2025, hoy bien Adrián Barbón ahí a la carpa aquella, vamos a decírselo, no tiene calles, nombres de calles a su nombre, no tiene plazas o teatros? Porque la historia lleva tenerlo. Bueno, pero eso fue... Yo creo que por eso también, y ya que estamos en este ámbito literario de la Semana Negra, vamos a romper una lanza en ese sentido. Cuando yo hice Gontrodo, mi primera novela en el año 2008, de Gontrodo no sabía nadie nada. No, es verdad. De Gontrodo no sabía nadie nada. Y ahora leeslo y dicen que Yalvina. Yo la novela ponía que Yalvina, vete a saber cómo sería. Pero la literatura... Y Rambal, cuando Rodrigo encontró a Rambal en Mujeres Errantes, él fue el que luego ya sacó la canción de Rambal, pusieron y una estatua encima de Villa. Entonces... Y es muy importante no solo las sinergias para producir novelas, sino luego al rescatar figuras de ellos, o Gaspar García Laviana, que también lo sacaba en Mujeres Errantes, y también había gente que decía, pero no hay solo una calle de Pumarín. Y decías tú, no, callao. Eso decía, yo tenía una profesora en la facultad que decía, Concha Espina, que no hay solo una parada de metro. Decía, había que aprender. Nos decías antes que va a haber una obra de teatro. Va a haber una obra de teatro. Y por favor, si hay algún productor de Netflix en la sala, que nos haga serie. Productores en la sala porque, oye, estamos preparados para todo. Preparados para todo, pero bueno, no sé si nos puedes contar algo de esa obra de teatro. Ay, que yo quiero hacer un cameo. Yo desde luego no voy a ser Regina, pero en plan Hitchcock, que salía por allí. Yo creo que tienes que... ¿Y de qué te gustaría hacer? ¿De qué te gustaría hacer? Chica, pues no sé. No, de la asturianita no, porque córtate los brazos para una obra de teatro, ¿no? Y es que de las Serafines, ¿no? Porque las Serafines, que la vais a encontrar, las Serafines, esa monja alemana malísima, vais a encontrarla en todas las novelas de la época, las de Chazelle y todas las novelas que se escriben, mujeres que estuvieron dentro de Ventes, hablen de esa monja malísima. Igual de las Serafines con esa tocona que llevaba. Pero no me veo yo tampoco. Yo creo que te pondría de les Beates, de la madre de Gina. Bueno, esa y otra. Como vamos de negro tú y yo, podíamos ir de les Beates eses. Diableres y cristeres, esa y otra de las cosas que, claro, diableres y cristeres, les flappers, son términos que olvidamos, pero son formas bueno, son el siglo que vivimos, el siglo que tenemos ahí. Yo creo que es muy importante no olvidar, porque, por ejemplo, los flappers a mí me encantó. Claro, la asturianita cruzóse una vez con la argentinita y comentaban los dos que en realidad ellas eran las únicas mujeres libres de España, porque tenían capacidad para viajar, para moverse, ganaban su dinero, su vida, en ese sentido. Entonces, yo estoy tensa, estamos al límite. No, pero ya terminamos. O sea, la última pregunta y ya nos ponemos el vídeo. Entonces, lo mismo que los flappers, los diableres y cristeres se enfrentaban a la salida, les de acción social llevaban unos crucifijos que ellos ocupaban así como toda la barriga, y los otros ponían unos diablos rojos cada vez más grandes y montábanse todos unos jaris, vamos, debe ser aquello, y cosas de estas. Pues mucho de eso encontrémelo en el libro de la otra Regina. Ah, sí, porque claro, la nuestra Regina y una santa. Y una santa, la verdad. Que sí. La nuestra Regina la prueba, no hace más toda la vida que trabajar para sacar la familia adelante y querer hacer el bien y el progreso para su pueblo, que incluso en la voz de Asturias llegan a decir que gracias a Regina Valtravieso debería cambiar su nombre y llamarse Valprogreso. Valprogreso. Mirar lo que os digo. Bueno, pues ahora sí, vamos a terminar. Ahora sí, vamos a terminar y vamos a dejaros con el vídeo
promocional donde gràcies a la intel·ligència artificial pues vais a poder ver les fotografies de Regina. Porque esa era la última pregunta que tenía, pero entonces ya les van a ver. Hay mogollón de fotografías en el libro en las que se demuestra cómo estaba ella. Vamos a recordar que a las 7 en la carpa de quemarropa presentes el Cantar del Norte con Dulce Gallego, que está aquí delante, presente, la carpa de aquí detrás. Y que ahora cuando acabe el vídeo ya directamente se va a ir a firmar. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Espera, esperadme el vídeo, no es mover. Sí, no Javis, el vídeo. Javis, el vídeo. El vídeo. La escritora Pilar Sánchez Vicente nos descubre en su última novela a una mujer que vivió muchas vidas en una sola, Regina García López, la asturianita. Fue niña campesina, artista sin manos, madre, presa, revolucionaria y mártir del olvido. Nació en 1898 en Valtravieso, concejo de Valdés, Asturias, segunda de 8 hermanos. Desde niña destacó por su inteligencia y carácter, pero a los 9 años un accidente brutal cambió su vida. Perdió ambos brazos en la fábrica de su padre. Muchos habrían sucumbido. Regina eligió resistir. Aprendió a escribir, dibujar, pintar, coser, tocar instrumentos, conducir e incluso disparar una escopeta únicamente valiéndose de su boca y sus pies. Debutó en Gijón ante la reina Isabel de Borbón e inició una carrera artística de éxito increíble, recorriendo Europa y América. En 1933 fue recibida por el presidente Roosevelt en la Casa Blanca. Pero la guerra civil detuvo en seco la vida de Regina. Fue acusada de espía por ambos bandos. Su independencia, su voz, su rareza despertaban admiración y sospecha a partes iguales. No encajaba en ningún molde. Terminó sus días encerrada en la prisión de Ventas, compartiendo celda con mujeres como las 13 Rosas. Fue juzgada en 1942 y declarada inocente, pero ya no abandonó la prisión. Considerada enferma mental, murió a los 43 años. Décadas después, el artista Rodrigo Cuevas descubrió su historia y no pudo olvidarla. Junto a Pilar Sánchez Vicente localizó a su familia, rescató fotos, cartas y documentos inéditos. Y Regina volvió a hablar, a sentir y a soñar. Pilar Sánchez Vicente presenta La Asturianita, con prólogo de Rodrigo Cuevas. La literatura es la única vía para esquivar la condena de la desmemoria. En La Asturianita, Regina García cobra vida para no ser ya jamás olvidada.
la voz y la vida, Regina. Bueno, es que se hace súper corto, tenía que dejarnos media hora más. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.